Continuamos con La Noche. Bien, del tema de salud, si les parece, pasemos al tema de pensiones. Y ahí hay un punto también que es crucial, que le he oído además a otros candidatos, el de eliminar los subsidios a las altas pensiones. ¿Qué haría usted en ese tema y cómo, sobre todo? Primero, ¿qué es lo que le pasa al sistema pensional? El sistema pensional, y también voy a hablar por un segundo, devolverme un segundito al tema de salud, lo está afectando mucho la informalidad en el país. Entonces, mira, ¿pero por qué? Sí, hombre, cuando usted tiene un país donde la encuesta del DANE le pregunta, señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted dice sí y lo consideran ocupado, y hay 22 millones de colombianos, y después usted va a ver cuántos están contribuyendo a pensión y salud y son menos de 8 millones, la informalidad es enorme. Y después cuando va a ver cuántos están pensionando son menos de 2.3 millones. Entonces, la informalidad en el largo plazo es gigantesca. Si queremos tener un sistema pensional con mayor solidez financiera y un sistema de salud con más personas en el régimen contributivo que en el subsidiado, se necesita formalización laboral. Entonces, lo primero de una reforma pensional es aumentar la base de las personas que contribuyen. Ese tiene que ser el primer objetivo. Lo segundo, hay que mantener colpensiones. Hay que entender que el problema no es aumentar la edad en este momento ni acabar la pensión sustitutiva, se tienen que mantener. Pero la forma en la que están asignados los subsidios sí está dejando los subsidios en las personas más ricas cuando deberían ir para las personas más necesitadas. Aquí está el dato. Según la ANIF y el Fondo Monetario, hoy nos gastamos 41 billones de pesos para subsidiar pensiones altas de cerca de 2.100.000 colombianos. Y mire, por ejemplo, lo más dramático. Nosotros necesitamos ampliar los programas como Colombia Mayor, porque hay muchas personas que están envejeciendo, que nunca contribuyeron, que están prácticamente envejeciendo en la pobreza, y ese programa tiene que ser parte del régimen solidario, y ese régimen solidario tiene que asegurarle que los recursos estén vivos en el tiempo. ¿Qué he planteado yo? Por cada niño que nazca en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, podríamos asignar unos recursos que tienen una rentabilidad en el tiempo para que cuando ese niño llegue a la edad de pensión, si está por debajo de la línea de pobreza, le podamos garantizar al menos la pensión mínima, que es un salario mínimo legal vigente. Es una forma de, con arquitectura financiera, darle cobertura social a la población más necesitada, que va a seguir creciendo, y muchos de ellos sin cobertura. Sobre pensiones dice usted también una cosa que llama la atención, y es que quiere eliminar la competencia entre el régimen de prima media, es decir, el régimen público, y el régimen de los fondos privados. ¿Eso qué quiere decir? Homologar quiere decir en que primero establezcamos cuál va a ser el pilar solidario. Y segundo, ¿cómo vamos a quitar esa competencia? Porque la competencia, ¿dónde está? En la asignación de los subsidios. Si a usted le liquidan solamente sobre los últimos 10 años y quienes más aumentan sus ingresos en los últimos 10 años son las personas de más ingresos, pues obviamente usted va a perpetuar el problema. Usted lo que necesita es, ok, voy a mantener el privilegio, pero lo voy a mantener es para los que más lo necesitan, es decir, las pensiones que están por debajo de 4 salarios mínimos, que es la gran mayoría de pensionados en Colombia. Es una forma de darle sostenibilidad, cobertura y apoyo a los colombianos más urgidos de tener cobertura pensional estable y con un ingreso que sea por lo menos digno para el resto de su vida. ¿Usted va a bajar las pensiones? ¿Va a evitar que cuando alguien fallezca su familia la pueda heredar? No, la pensión sustitutiva hay que mantenerla. Es que es un elemento de solidaridad. Inclusive eso ha sido muy paradójico, porque en estas cosas de la campaña ahora a las mentiras le dicen disque fake news, cuando llamemos como son mentiras. ¿no? Y entonces, y eso circuló por ahí. Yo no, que Duque, no, sí. Yo no voy. Además un día lo dije, además como con cierto humor, dije, pues la primera que no vota por mí donde yo proponga eso es mi señora. Sí. No, la pensión sustitutiva tiene que ser un elemento importantísimo de protección de la familia. Porque la pensión que hereda la familia, para llamarlo en claro, la pensión que hereda la familia se tiene que mantener y proteger. Por ejemplo, hubo algunos candidatos que dijeron que iban a aumentar la edad de pensión. Yo dije, no señor, la edad de pensión no la voy a aumentar porque esa no es la discusión en este momento. Lo que necesitamos es que haya más cotizantes para que tengamos el músculo financiero y que esto sea sostenible en el tiempo. Yo quiero volver al tema de la seguridad con el que comenzamos, porque la coyuntura nos hace hablar de esto. Estamos hablando de, bueno, más de 200.000 hectáreas de coca. Dentro del Centro Democrático hay quienes creen que las disidencias de las FARC en cifras ortodoxas van en 1.500 hombres, de lo que reconoce el ejército, son retaguardia de las FARC. ¿Usted también cree eso? Claudia, hay muchas coincidencias. A ver, hablemos de las cosas como son para no caer en especulaciones. Sí. Alias Guacho, ¿de dónde sacó las armas? ¿Se fue a comprarlas en un almacén? No.
Las armas de Guacho estaban escondidas, estaban encaletadas. Y Guacho venía a esas estructuras. Los dineros con los que opera Guacho, ¿de dónde salieron? ¿Se fue a pedir los prestados a un banco? No, estaban encaletados. Entonces, claramente hay un vínculo entre no haber entregado todas las armas y todos los dineros para que esas actividades se sigan perpetuando. Otra cosita, que no es menos grave. Llevamos 1 año y medio desde la firma del acuerdo, meses más, meses menos. Pregunta, ¿no se supone que las FARC como organización tenían que entregarle al país toda la información de sus vínculos con el narcotráfico? Las rutas, los laboratorios, los abastecedores, cómo lavaban el dinero, con qué carteles se trabajaban. Pues se supone que lo hacen en la JEP. No, porque es que la JEP está individualizada. Aquí lo que tenían era que como organización entregarle esa información, y estoy seguro que si la hubieran entregado, alias Jesús Santrich no hubiera hecho lo que estaba haciendo, o le hubiera quedado más difícil porque eso se hubiera conocido. Y muy seguramente Guacho no tendría los mismos vínculos que tiene con el cartel de Sinaloa, utilizando las mismas rutas históricas que empleaba las FARC. Pero, candidato, ¿usted cree que hay una conexión todavía vigente entre los jefes de las FARC y esos frentes disidentes? José Manuel, yo trato de ser siempre riguroso en mis comentarios. Y hay un tema que está en este momento encima de la mesa. En la operación donde capturaron a alias Jesús Santrich, capturaron a otro señor que está cooperando con las autoridades de los Estados Unidos, que es familiar de alias Iván Márquez. Marlon Marín. Entonces, ese señor está cooperando y seguramente va a dar información. Esperemos a que las autoridades hagan lo propio. Hasta ahora, me parece a mí que es casi imposible que no haya vínculos, porque un señor no exporta 10 toneladas de cocaína desde una casa en Modelia. Eso es una operación logística supremamente compleja, pero no me voy a poner a hacer especulaciones irresponsables. Creo que hay unos indicios fuertes y creo que las autoridades tienen que llegar al meollo del asunto y a la verdad. Pero si ese señor está cooperando, pues yo espero que esa cooperación también permita conocer si es que hay otras personas de esa estructura participando en el negocio del narcotráfico. Mientras tanto, ¿qué va a hacer usted con las disidencias de las FARC, con el ELN, con el EPL, que están nuevamente empoderados, son grandes señores de la violencia, las BACRIM? ¿Qué va a hacer con, digamos, toda esa unión criminal alrededor de toda esta cantidad de cultivos ilícitos? Déjeme, empecemos por la más compleja y vamos llegando a las otras. Sí. ELN. Yo nunca en mi vida he estado de acuerdo con hablar de paz y aceptar las balas por fuera, porque permiten que la violencia se convierta en un mecanismo de presión al Estado. Y entonces, ¿qué credibilidad puede tener eso? Ese error lo cometimos en los años 90 y ese error también lo cometimos durante una buena parte del proceso en La Habana. ¿Y qué pasó con esos delitos? Todos los crímenes que ocurrieron mientras estaban negociando no van a tener sanción. Entonces el ELN se siente como el agente 007 con licencia para matar, porque dice, yo puedo seguir en la violencia mientras estoy hablando y tranquilo que el día de mañana no voy a tener sanción. Me parece un pésimo precedente para el país. En ese caso, lo que yo he planteado es, primero, concentración previa. Y mucha gente me dice, ¿y el ELN sí hará eso? Y lo aceptaron. En el 98, en los diálogos en Maguncia, en Alemania, el ELN aceptó la premisa de la concentración previa. Entonces, que se concentren previamente con supervisión internacional, suspendan todas las actividades criminales, definamos un tiempo perentorio y estoy dispuesto a avanzar, si se quiere, en la transicionalidad de reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de penas. Venga, pero concentración previa no suena también como a Ralito y no suena como a San Vicente del Caguán, primero no le traen buenos recuerdos a los colombianos. Primero tienen que ser áreas reducidas y tiene que haber supervisión internacional permanente, cosa que no fue tan efectiva en el pasado. Pero se necesita, es la única forma que podemos garantizar la suspensión total de actividades criminales. Porque mire la pantomima, el año pasado hicieron un cese al fuego bilateral y lo aprovecharon fue para cometer actos de terrorismo. Entonces el mensaje tiene que ser ese, concentración, tiempo perentorio, suspensión de actividades, y el mensaje tiene que ser reducción de penas, pero no la ausencia. Si no lo aceptan, tenemos que obrar con toda la capacidad ofensiva y disuasiva del Estado para seguir presionando la desmovilización individual y el sometimiento a la justicia. BACRIM y otro tipo de estructuras. Hay que enfrentarlos con toda la determinación. Pero ese enfrentamiento también requiere sofisticar mucho más la capacidad de infiltrar esas organizaciones para desmantelarlas.
inteligencia, cooperación, arrinconamiento y llevarlos al sometimiento a la justicia. Presión para que sea individual y presión para que sea grupal, pero tiene que ser sometimiento a la justicia. Una de las frases que uno más escucha a quienes han defendido este proceso y este acuerdo de La Habana es que las camas del hospital militar están vacías. El hecho de declarar esa guerra de frente contra estas organizaciones, contra las disidencias, contra el ELN, el EPL, no vuelve a generar esos heridos en el hospital militar y eso no tiene un costo político demasiado grande. Claudia, seguridad no es guerra, justicia no es guerra, legalidad no es guerra. Lo que nosotros necesitamos en el país es ese feliz matrimonio de seguridad y justicia, tener la capacidad siempre de disuadir al criminal por la fuerza del Estado. Hablemos de cifras históricas. Colombia tiene algo muy interesante, y es que en los últimos 15, 16, 17 años logró muchísima desmovilización individual. Se desmovilizaron más personas individualmente en los últimos años que lo que se hizo en el proceso. ¿Y eso cómo se logró? Con presión, pero al mismo tiempo ofreciendo la capacidad de someterse a la legalidad. Y tenemos que hacerlo hoy también. Porque lo que no podemos es dejar que el criminal se siga sintiendo al ancho de la seda y con capacidad de presionar a través de la violencia, porque entonces terminamos viviendo cosas que estamos viendo en lugares del país donde la extorsión crece dramáticamente, donde además la presión armada, si bien no tiene homicidios, sí tiene el control territorial, que es una forma de entregarle el territorio a la criminalidad. Entonces yo creo que hay que obrar con mucha capacidad de inteligencia, con muy buena cooperación, hacer la presión judicial y la presión de las autoridades policivas y militares para desmovilización individual o grupal, pero tiene que ser sobre la base de la legalidad. No le tengamos miedo a hablar de legalidad en el país, y la legalidad no es la promulgación de la violencia, es la capacidad legítima del Estado de hacer cumplir la ley.